Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien todos en esta mañana. Estaba meditando lo que dice Jeremías 33:3. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Un texto bastante conocido, un texto que muchas personas se aferran a, un texto que muchas personas lo dicen, un texto que muchas personas en momento de dificultad lo usan, se recuerdan de. Pero en esta mañana yo quiero ir un poquito más allá. Si leemos el comienzo del capítulo 33, dice que el profeta Jeremías estaba en la cárcel. Y dice el versículo 1 de que estando él en la cárcel, en el patio, vino palabra de Dios a él por segunda vez. Muchas veces la gente espera que hasta el momento más difícil de su vida para levantar un clamor, que es perfecto, que es bien, porque para eso es el clamor, para poder gritar. El clamar no es orar. Tú en cualquier momento, tú cierras tus ojos y comienzas a orar, le comienzas a pedir a Dios. Puedes ir manejando y mientras vas manejando comienzas a platicar con nuestro Abba. Mientras tú estás bañando, mientras tú te levantas, tú comienzas a orar y comienzas a platicar con Dios. Es perfecto, es maravilloso, pero el clamor te lleva mucho más allá. Mucha gente conoce al profeta Jeremías como el profeta llorón, porque lo era. ¿Por qué? Porque Jeremías tuvo que llorar mucho, él lloró mucho por lo que él tenía que vivir, por las situaciones que él vivió, por las circunstancias que él vivió. Y todo lo que el profeta Jeremías profetizó no se cumplió hasta que él murió. Después de que él murió, las cosas comenzaron a cumplirse una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otras. Pero, ¿sabes? Él no dejó de clamar. Él no dejó de orar, él no dejó de interceder. Él no dejó de tener una relación con nuestro Abba. Normalmente, cuando hay una situación terrible, terrible, la gente te dice, hay que clamarle a Dios. No, no le estás clamando a Dios, le estás orando a Dios. Porque una persona que le clama a Dios, esa persona va a seguir insistiendo día y noche. Esa persona se levanta y se acuesta, incluso hasta para comer. Cuando va a inclinar su rostro para orar por el alimento, en vez de orar por el alimento, comienza a orar por aquella cosa que está pidiendo, por aquella cosa que está clamando, que está teniendo una necesidad. Y sabes, es tan interesante que dice el profeta Jeremías, estando yo en medio del patio de la cárcel, vino la palabra de Dios a mí. Muchas veces la gente quiere que Dios responda y que lo saque de la situación y le dé la solución. Pero el profeta Jeremías dice, estando yo en medio de la cárcel, vino la palabra de Dios. A veces Dios te va a sacar del problema y te va a dar la solución. A veces Dios va a hablar a ti sacándote de la circunstancia y fuera de la circunstancia te va a dar palabra, revelación, va a hablar a tu vida, va a profetizar sobre ti. Pero muchas veces Dios va a hablar a tu vida en medio de la circunstancia. Muchas veces Dios se quiere glorificar en medio de la circunstancia y no te va a sacar de ahí. Muchas veces Dios te dice, yo soy el que me voy a llevar la gloria. Yo soy el que voy a hacer estas cosas extraordinarias en medio de tu desierto, en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de tu restauración, en medio de la circunstancia que te está agobiando.
El problema es que nosotros esperamos que Dios nos saque, nos dé la solución y después nosotros darle gracias a Dios y darle honra a Dios. Pero Dios a veces no trabaja así. Lo que Dios quiere es que en medio del problema Él glorificarse. No esperar que Él ya te haya dado la solución y la evidencia de lo que Él ha hecho en ti para después tú decirle, es que Dios hizo esto y eso, que está bien. Pero es mucho más grande cuando tú profesas algo que Jehová te ha dicho, cuando en medio de la circunstancia tú clamas, levantas tu mirada hacia el cielo y tú clamas a Jehová. El clamor no es orar, el clamor es gritarle a Jehová. Es despertar a Jehová. Me dirás, pero Dios no está dormido. No. Pero captas la atención de Dios con ese clamor. Dice su palabra que cuando Dios le dice a Moisés, yo te levanto a ti para sacar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto, porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Quiere decir que ese pueblo junto comenzó a gritar con todos sus pulmones, comenzó a levantar un clamor hacia Jehová para que Jehová lo escuchara. Y dice la palabra que él miró de cerca a su pueblo, inclinó su rostro y miró a su pueblo y escuchó su clamor. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Clama a Dios. Y aunque todavía estés en medio de la circunstancia, y aunque se te haya dado una palabra y todavía no has visto los resultados de lo que Jehová te ha dicho, sigue clamando. Hazle recordar la palabra de Dios, sus promesas a Él. En esta mañana, detente un momento. Todo el mundo está ocupado. Yo ahorita estoy en el trabajo. Vine un poco temprano para hacer este video y no hay nadie todavía en la oficina. Pero tienes que detenerte, no solamente para darle gracias a Dios. Detente, analiza tu problema y dile a Dios en esta mañana, Dios, en medio de todo lo que yo pueda estar viviendo, en medio de la circunstancia que me pueda estar agobiando, en medio del problema, Dios, quiero que tú te detengas un momento, sin dejar de atender al clamor del resto de la gente. Pero Dios, como yo entiendo que tú eres soberano y puedes estar en todos los clamores al mismo tiempo, detente y escucha el clamor de tu siervo, de esta tu sierva. Y dile, Dios, tú me has dado palabra. Dios, tú has profetizado, has hablado a mi espíritu. Dios, en medio de esta circunstancia, en medio de este desierto, en medio de este problema, Dios, tú me has fortalecido. Muchas veces la gente dice, pero ya llevo tiempo. Lo que no te estás dando cuenta, que a veces estar en el desierto no es solamente porque Dios te va a dar la solución. Estando en el desierto, Dios te enseña a ti como persona, como individuo, a adorar a Dios, a amar a Dios, a ver a Dios de primero, a poner a Dios en primer lugar y decir, Señor, eres tú. Eres tú el que peleas la batalla. Eres tú, Jehová, el que me vas a dar la victoria. Eres tú, Jehová, el que vas a reprender a los demonios. Eres tú el que vas a dar la orden. Y se hace. Pero tú no puedes decirle eso a Dios si en medio de tu desierto tú estás sentado con los pies cruzados y con un control en la mano y solo pasas jugando. En tu día de descanso, en vez de ayunar, en vez de tener un tiempo de intimidad, un tiempo de clamor hacia Jehová, solo te pasas viendo televisión. Te vas de compras. Dices, tengo tantos mandados que hacer. Y lo menos que tú haces es intimidar con Dios. Lo menos que tú haces es pasar tiempo con Dios. Lo menos que tú haces es decirle a Dios, Dios, tú eres bueno. Gracias porque solamente el aliento de vida
me enseña tu misericordia. Me está dando otra oportunidad para poder seguir adorándote. Otro día más donde yo pueda guerrear para ver el cumplimiento de lo que tú has decretado sobre mi familia, sobre mi vida, sobre los míos. ¿En qué desierto tú estás? ¿Qué momento tan difícil tú estás pasando? ¿Qué circunstancia se ha levantado en contra de ti? ¿Cuánto tiempo llevas tú en eso? Pueden ser meses, pueden ser años. No deja de ser un momento difícil para ti. ¿De qué tú estás esperando? ¿Una sanidad en tu cuerpo? ¿Que tus hijos regresen a casa y regresen a los caminos de Dios? ¿Que tu matrimonio sea restaurado? ¿Que tu pareja cambie? ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro con un compañero de trabajo, con tu jefe? ¿Qué estás esperando? ¿En qué desierto tú estás? Pero si la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel clamó y Jehová escuchó el clamor de su pueblo y levantó a un varón para sacarlo de la esclavitud, Dios lo puede hacer contigo. ¿Qué milagro tú estás esperando? ¿Qué respuesta estás esperando? ¿Qué evidencia estás esperando? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Estás sentado en el sofá? ¿Haciendo nada? ¿Lamentándote solamente? ¿O eres tú de las personas que te paras en la brecha y haces hasta lo imposible como humano? Y le dices tú a Dios, Dios, yo hago mi parte, pero lo sobrenatural solamente lo haces tú. ¿Qué estás haciendo? Clama a mí y yo te responderé. Puede ser que Dios ya te dio palabra, pero no hay evidencia de esa palabra todavía. Y tú sigues parado y sigues parada diciendo, Dios habló y Dios me dijo. Y te has parado en aquella palabra tiempo, pero sientes que ya no puedes más, porque no has visto la evidencia. No ceses, no ceses, resiste. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero la primera parte de ese texto dice, someteos a Dios. Dios te pudo haber dado palabra, pero si solamente te quedas con que Dios me dijo y no estás haciendo nada para que esa palabra se cumpla en tu vida, no va a suceder. Clama a mí y yo te responderé. En esta mañana yo quiero insistir, yo te quiero animar que te detengas, sea antes de dormir, sea durante el día, sea en tu tiempo de almuerzo. No sé, busca el día, busca la hora, busca el momento, el lugar y clama a Jehová. No tiene que ser un clamor de una hora. Tiene que ser un clamor que venga de tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón, donde tú le puedes decir, Dios, en este momento, papá, yo necesito que tú me pongas atención. Sé que estás ocupadísimo, Dios, pero mi vida es necesitada de ti. Y recuérdale a Dios y dile, Padre, mientras tú haces lo que tú tienes que hacer como mi soberano, como mi Abba, como mi Dios, yo seguiré clamando a ti, yo seguiré adorándote a ti, yo seguiré exaltando tu nombre, yo seguiré dándote lo mejor de mí, mi mejor adoración. Y en medio de esa alabanza, Dios responderá con evidencias contundentes que Él es Dios, que Él es real y que lo que tú has estado viviendo ha llegado a su fin.
porque ahora Dios se levanta y hace lo que solamente Dios puede hacer. Dice su palabra, lo que para el hombre es imposible,